Las velocidades de filmación que utilizamos todavía a día de hoy son consecuencia de una serie de sucesos históricos que han ido perfilando exactamente cuáles son esos estándares. No todos ellos son de carácter técnico, también influye mucho el entorno cultural en el que se desarrollaron esas evoluciones, y en ocasiones más de un error también ha tenido que ver con los estándares que tenemos en la actualidad. En esta serie de vídeos vamos a tratar de explicar un poquito cómo ha sido la evolución histórica y cuáles son los motivos reales detrás de estos estándares. En principio, para poder conocer exactamente a qué se debe el uso de un estándar de velocidades, deberíamos fijarnos primero en la percepción humana, que es aquello en lo que se fijaron las personas que determinaron en su día las primeras velocidades de filmación en la historia del cine. Por increíble que parezca, en la actualidad aún estamos lejos de comprender el fenómeno de la percepción de la visión humana en su totalidad. Nos queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, un resumen esquemático de lo que sabemos hasta ahora sería el siguiente. El cerebro toma muestras de la información visual que recibe de los ojos, y de entre esas muestras elige las que vamos a procesar, es decir, a visualizar. Aunque el desplazamiento de los objetos y de los sujetos en el espacio tridimensional, por supuesto, es real, nuestra interpretación de ese desplazamiento, es decir, aquello a lo que nosotros llamamos movimiento, es en realidad, teniendo en cuenta lo que acabo de contar, una ilusión óptica. Es decir, que a partir de las imágenes que selecciona el cerebro de entre las que recibe por el nervio óptico, se genera una ilusión de movimiento. Pero estamos hablando en realidad de la captación de imágenes fijas. El sistema nervioso central gestiona estas imágenes fijas por segundo, y lo más interesante es que sabemos que se trata además de una serie de imágenes variables. ¿De qué depende la cantidad de imágenes por segundo que percibimos en cada momento? La única manera de intentar averiguarlo es acudir a un electroencefalograma. De este modo obtenemos diferentes bandas de frecuencias y cada una de ellas se puede asociar a una actividad humana concreta. Las más relevantes en términos de frecuencia, porque tienen una serie de ciclos por segundo, como es lógico que medimos en hercios, se corresponden con las bandas que llamamos alfa, beta, gamma, delta y mu. Algunas otras, como la banda Z, por ejemplo, no nos interesan tanto porque responden a un estado de semiconsciencia. No vamos a entrar en cómo se entra en ese estado o no, pero la cuestión es que no es relevante para el asunto que estamos tratando aquí. De las que son relevantes, otras como la alfa se dedican específicamente para el periodo de reposo activo. Estamos delante de la tele probablemente vegetando, o estamos vegetando delante de la tablet, delante del móvil, etcétera, etcétera. Tampoco son relevantes para la actividad de la que queremos hablar aquí. Las dos verdaderamente más asociadas a lo que necesitaríamos conocer son la banda beta, que es aquella que está dedicada a las actividades cotidianas rutinarias, ir al súper, dar un tutorial por internet, charlar con los amigos, etcétera, 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 y la gamma, que se presupone, aunque es una hipótesis que todavía no ha sido confirmada plenamente, que es específica para situaciones de emergencia en las que sentimos ansiedad, miedo, riesgo o necesidad de huir de algo o de atacar a algo, ese mecanismo de respuesta del organismo ante el peligro. Pues bien, ya digo, esto se presupone que es así. Son las dos que más nos interesan porque son las dos que habría que determinar si de verdad están más asociadas a la velocidad idónea de fotogramas por segundo que debería tener una película. Una imagen equivalente a lo que llamaríamos fotograma abarca dentro de estas bandas solamente la mitad positiva de cada ciclo. ¿Qué significa esto? Que para hacer una equivalencia en fotogramas por segundo tendríamos que multiplicar ese valor por 2. Si atendemos a las bandas de las que hemos hablado antes, esto significaría que el cerebro humano, dependiendo de la situación, funciona a entre 8 y 200 fotogramas por segundo cuando está percibiendo imágenes. Además, sabemos que si una imagen es muy parecida a la que le precede, somos capaces de ver movimiento con apenas 10 o 12 ciclos por segundo. Se estima, en consecuencia, que podríamos hablar en el estado de la banda beta de entre 26 y 60 fotogramas por segundo. Pero claro, aquí surge otra gran duda. ¿En qué estado activo estamos cuando nos encontramos delante de una pantalla de cine?
Y realmente todavía no hay una respuesta a esto. La pregunta fundamental es, en un entorno suficientemente inmersivo, ¿somos capaces de saltar a la banda gamma si vemos una situación de riesgo, de peligro en la pantalla? ¿O en todo momento somos plenamente conscientes, por mucho que nos haya traído la historia, de que estamos delante de una pantalla plana enseñándonos gran cantidad de imágenes bidimensionales? ¿Hasta qué punto las imágenes que vemos en una pantalla son capaces de engañar al cerebro para que nosotros sintamos esa necesidad de saltar a una banda con mayor número de ciclos por segundo? No se sabe a ciencia cierta, e incluso así es lo mismo estar delante de una película de Woody Allen que de una de James Cameron, por ejemplo, o en una que sea más inmersiva y que sea 3D y que tenga sonido THX y que tenga HDR. Al parecerse más a lo que supuestamente es la percepción humana, puede que saltemos a la banda gamma y en las otras no. Pues realmente no hay una respuesta a esto a día de hoy. Para intentar arrojar algo más de luz sobre el tema, es conveniente estudiar un poco cuáles han sido los resultados de las investigaciones de los neurólogos y los sociólogos en los últimos 40-50 años al respecto de la percepción visual humana y sobre todo de qué depende eso a lo que llamamos movimiento. De nuevo hay un sinfín de contradicciones y de teorías que se echan abajo unas a otras y que cambian con cierta frecuencia, pero sí podemos decir que por lo menos en el momento en que estamos grabando esto, hay al menos una serie de conclusiones en las que parece haber consenso y que son las siguientes. Dependeríamos de tres tipos de fenómenos que se dan simultáneamente. El primero de ellos es el fenómeno phi. El fenómeno phi responde a un vector de movimiento que solamente visualizamos nosotros, porque no existe en la realidad ese desplazamiento, a partir de la alternancia de dos fuentes de luz que se van apagando y encendiendo a mucha velocidad alternativamente. Es decir, tendríamos una luz aquí, otra aquí, vamos encendiendo y apagando alternativamente y al llegar a una velocidad específica, nosotros percibiríamos un desplazamiento, un vector de movimiento de una luz a otra. Insisto, hay que averiguar cuál es el número de imágenes por segundo a partir del que pasa eso. Primer elemento, fenómeno phi. El segundo sería el movimiento beta, que dicho sea de paso, no guarda ninguna relación con la banda beta de la que hemos hablado anteriormente. El movimiento, este tipo de movimiento beta, consiste en ver una serie de imágenes fijas, pero que relatan una acción sucesiva. A cierta velocidad por segundo vemos movimiento. Se basa exactamente en el mismo principio del fenómeno phi, es decir, en que el nervio óptico es capaz de detectar imágenes de hasta 10 ciclos por segundo y a partir de ahí, cuando supera esto, ya vemos lo que interpretamos como movimiento. Pero hay que diferenciar, hay una diferencia muy clara entre el primero y el segundo. El fenómeno phi se refiere única y exclusivamente a estímulos luminosos simples. El movimiento beta se refiere a imágenes enteras, completas, que se van sucediendo sin repetición alguna. El tercer elemento que contribuye a esta ilusión de movimiento se llama umbral de fusión del parpadeo. El umbral de fusión del parpadeo es aquel umbral a partir del cual un estímulo luminoso parpadeante pasa a ser interpretado como una luz constante. Es decir, a partir de una serie de estímulos luminosos por segundo, nosotros no vemos varios estímulos luminosos, sino que vemos la luz de forma constante. Se basa al menos en 6 parámetros diferentes. La frecuencia de la modulación, es decir, el número de ciclos por segundo. La amplitud de dicha modulación, es decir, el espacio que hay entre la cresta y el valle de la señal. La intensidad máxima de la iluminación. La longitud de onda de la iluminación, es decir, básicamente los tonos de color. La posición de la retina en la que acontece el estímulo. Y el grado de adaptación a la luz o a la oscuridad, que por supuesto dependerá en gran medida de la apertura de nuestro iris. De este modo, a partir de estos 6 parámetros, podemos establecer cómo varía el parpadeo de las imágenes en función del contraste de estas, y viceversa. A esto se le llama función de sensibilidad temporal. Pero bueno, sin entrar en detalles muy farragosos, insisto, no va a haber dos situaciones exactamente iguales. La intensidad de la luz nos proporciona los datos suficientes como para saber cuál es la dirección, el sentido del movimiento. Sin embargo, para detectar imágenes en color necesitamos un contraste más elevado,
Esto significa que para poder determinar el sentido del movimiento en las imágenes en color necesitamos al menos 0,3 unidades logarítmicas más en el contraste. En resumidas cuentas, tanto nuestra percepción de la intensidad de la luz como nuestra percepción del color influyen sobremanera en la ilusión óptica del movimiento. Y esto es un descubrimiento muy interesante que se ha utilizado y se ha aprovechado desde finales del siglo XIX con matices para conseguir hacer imágenes cinematográficas. A partir de nuestro próximo capítulo veremos cómo se han estandarizado esas velocidades al principio de la historia del cine y cómo han llegado algunas y otras se han sacrificado a día de hoy.